Si una comunidad cristiana pierde el libro de los Salmos o el Salterio, pierde un tesoro incomparable, pero si lo recupera, se enriquece con fuerzas insospechadas. Dietrich Bonhoeffer, un mártir. Comenzamos. Hoy en esta enseñanza estamos estudiando los Salmos. Este será el tercer capítulo. Quiero hablar un poco de la clasificación de los Salmos. Muchos teólogos han clasificado según la literatura, también según la poesía, pero me gusta la forma en que lo clasifica o dice clasificarlo Dietrich Bonhoeffer. En la descripción voy a poner el nombre de su libro por si lo quieres hojear, lo quieres leer. Es muy interesante y nos enriquece y nos edifica. Dentro de estas clasificaciones, Dietrich Bonhoeffer dice que los mismos salmos se clasifican a sí mismos por todo lo que van diciendo. Así que te voy a decir la clasificación por tema. Sería la creación, la ley, la historia de la salvación, el Mesías, la iglesia, la vida, el sufrimiento, la culpa, los enemigos y el fin. Esa es la clasificación que vamos a tomar nosotros. Te voy a hablar, yo creo que 2 o 3 puntos para que esto sea dinámico y de todos modos vayamos estudiando. Los salmos que hablan de la creación. La escritura proclama a Dios como creador del cielo y de la tierra. Muchos salmos nos invitan a honrarlo, alabarlo y darle gracias. No obstante, ningún salmo habla exclusivamente de la creación. El Dios que debe ser reconocido como el creador del mundo es siempre el Dios que se ha manifestado y a su pueblo en su palabra. Te voy a dar unos ejemplos de los salmos de la creación. Es el Salmo 8, es el Salmo 19, el Salmo 29. Son algunos de los salmos que hablan de la creación. Los salmos de la creación no son poesías líricas, sino guías que conducen al pueblo de Dios para que encuentre y honre al Creador del mundo en la gracia vívida de la salvación. La creación está al servicio de los creyentes y todas las criaturas de Dios son buenas cuando lo aceptamos con agradecimiento. Este sería la clasificación de la creación. Y voy a leer un fragmento del Salmo 8 que dice así: un salmo de David para cantar sobre el Huitit. Señor Dios nuestro, qué glorioso es tu nombre en toda la tierra, tú que asientas tu majestad sobre los cielos. Por la boca de los chiquillos de niños de pecho cimientas un baluarte frente a tus adversarios para acabar con tus enemigos rebeldes. Al ver tu cielo y la hechura de tus dedos, la luna y las estrellas que pusiste, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? El hijo de Adán para que de él cuides. Si te das cuenta, este salmo habla directamente de la creación. Ahora vamos a continuar con la clasificación de la ley. Existen algunos salmos. Te voy a nombrar 3 salmos: el Salmo 1, el Salmo 19 y el Salmo 119, que hacen la ley de Dios el objeto específico de la acción de gracias, la alabanza y la súplica. Pretenden sobre todo poner ante nuestros ojos los beneficios de la ley. El Salmo 1, si lo recuerdas, dice: bienaventurado aquel que medita día y noche en la ley de Jehová. Esta forma de escribir y de orar y de cantar en los salmos reconoce la ley, parte de los fundamentos
y de la voluntad. Es como si aceptáramos la ley de Dios, estamos aceptando su voluntad. Y eso es muy importante. La ley y los mandamientos de Dios nos llenan de alegría porque Dios ha transformado radicalmente nuestras vidas a través de Jesucristo. Y la angustia más profunda de la nueva vida es que Dios puede esconder su mandamiento, que un día nos dé a conocer su voluntad. Esto, más ejemplos, el Salmo 119, para que vayas viendo todo lo que tenga que hablar con la ley. Yo digo que tiene que ver mucho con la voluntad de Dios. Y después de que vino Jesucristo y nos mostró que la ley y la parte moral de la ley nos lleva a cumplirla, y más cuando Jesucristo nos da su mandamiento. Entonces yo te invito a que medites en eso. La siguiente clasificación sería la historia de la salvación. Los Salmos 78, 105 y 106 presentan el relato histórico del pueblo de Dios sobre la tierra, de la gracia de la elección y de la fidelidad de Dios, de la infidelidad y la ingratitud de su pueblo. Prácticamente está hablando de la infidelidad de Israel, pero como Dios en su fidelidad siempre ha sido misericordioso y tardo para la ira. El Salmo 78 no contiene ninguna oración. Así que, ¿cómo podemos orar esto? Nos invita a dar gracias, a adorar, a prometer, a suplicar, a confesar nuestros pecados y también implorar desde el trasfondo de la historia de la salvación. Te estoy explicando para que veas que a veces nos podemos topar con partes en los salmos en las que puedes decir tú, ¿cómo puedo orar esto? Pero a veces no nada más es para orarlo, sino también para entrar en acción de gracias y adoración y arrepentimiento. Esa es la historia de la salvación. Y aquí viene una de las partes más interesantes, de las que a mí ya más me apasionan, es los salmos que hablan del Mesías, o también llamados los salmos mesiánicos. Según la interpretación propia de Jesús, el Salterio profetizó sobre el Mesías, cuando Jesucristo lo dice en Lucas 24:44. En la cruz Jesús mismo oró con el comienzo del Salmo 22, convirtiéndolo de este modo con toda claridad en su propia oración. El Salmo 22 puesto en los labios del Maestro. Cuando tú lees el Salmo 22 te das cuenta que todo lo que está hablando habla de la pasión de Cristo en el momento de la crucifixión. Pero realmente yo te invito a que te tomes un tiempo para meditar en cada una de las palabras que dijo Jesucristo. Te vayas a los evangelios y veas la crucifixión y también veas la resurrección y leas el Salmo 22. De todos modos, más adelante, parte del estudio que quiero hacer es tomarnos una clase completa para estos salmos mesiánicos y estudiarlos prácticamente uno por uno. Los Salmos 2 y 110 atestiguan la victoria de Cristo sobre sus enemigos, el establecimiento de su reino, su adoración por el pueblo de Dios. Los Salmos, esta clasificación de los salmos mesiánicos por Lutero afirma que el Salmo 110 es el verdadero y elevado salmo principal de nuestro amado Señor Jesucristo. Y sí, es indudable que estos salmos fueron atestiguados por David, pero realmente le fueron revelados a David. Él los oró, los escribió, pero eran proféticamente. No podemos recordar que el mismo Pedro atestigua diciendo que el profeta, refiriéndose a David y poniendo a David como un profeta. En estos salmos pedimos la victoria de Jesucristo en el mundo, damos gracias por la victoria conquistada y imploramos que se establezca el reino de la justicia y de la paz bajo la soberanía de Jesucristo. Eso es muy, muy importante, el que vayamos
entendiendo la importancia de orar los salmos. Y por último, pero no menos importante, sería los salmos que hablan de la iglesia. Esto también es muy interesante porque te puede abrir el panorama de cuanto estés orando e ir entendiendo poco a poco los salmos. La iglesia. Te voy a leer un párrafo que escribe este personaje del que estoy hablando, Dietrich Bonhoeffer. Y él dice así: lo que era el monte de Sión y el templo para los israelitas es ahora para nosotros la iglesia de Dios en todo el mundo. Esto quiere decir que cada vez que nosotros vemos en los salmos que se está refiriendo al templo o se está refiriendo al monte de Sión, también se está refiriendo a nosotros como iglesia. Como un ejemplo, te voy a leer un párrafo del Salmo 46. Y dice desde el versículo 1: Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza, nuestra ayuda segura en momentos de angustia. Por eso no temeremos, aunque se desmorone la tierra y las montañas se hundan en el fondo del mar, aunque rujan y se encrespen sus aguas y ante su furia retiemblen los montes. Hay un río cuyas corrientes alegran la ciudad de Dios, la santa habitación del Altísimo. Dios está en ella, la ciudad no caerá, al rayar el alba Dios le brindará su ayuda. Si notas cómo está diciendo que Dios está en la ciudad, Dios está en la iglesia, no caerá. Las corrientes de los ríos de Dios que fluyen del cielo, fluyen sobre la iglesia. Así que yo te animo a que vayas meditando en esto. El Salmo 27:4 habla de una sola cosa. Está pidiendo el salmista una sola cosa, que es estar en la casa de Jehová por todos los días. Y eso también habla de la iglesia. Esto es el inicio de la iglesia, pero de la iglesia de los santos, no la iglesia de la religión, no un edificio. Está hablando de cada uno de los que han confesado a Dios, a los que han obedecido y a los que han tomado a Jesucristo como Señor. Y tomar a Jesucristo como Señor es vivir bajo el señorío en obediencia a Él. Esa sería la iglesia. Esto es importante porque ahora cada vez que tomes tu Biblia y empieces a leer un salmo o lo quieras orar, puedas encontrar en ella la verdad. Dice la palabra que el Espíritu Santo es el que nos lleva a toda la verdad. Así que yo te animo a que después de escuchar esto, tomes tu Biblia, abras el libro de los Salmos y busca leer el Salmo 22 para que te des cuenta del sacrificio que estaba profetizado de Jesucristo, pero también puedas leer el Salmo 46, el Salmo 22 y te des cuenta de las promesas que existían a través de siglos y cientos de años. Esas promesas en los salmos para nosotros, la iglesia en nuestro tiempo. Yo me despido y yo te animo a que no nada más se trate de conocimiento, sino se trata de que lleves a cabo esto. Empieza a orar, porque la oración y la comunión con Dios, su gloria, te va a alumbrar el entendimiento y vas a empezar a entender lo que proféticamente está escrito en la Biblia para ti. Dios te bendiga.